Buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos le doy la bienvenida a esta mesa de presentación del libro del doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, Apus de los Cuatro Suyos. Nos acompañan para comentar este libro el antropólogo ecuatoriano Víctor Vimos y José Luis Ayala, conocido escritor y ensayista de la cultura aymara. Vamos a empezar con los comentarios de Víctor Vimos, seguimos con la de Víctor Ayala y finalmente vamos a escuchar las palabras del autor. Víctor Vimos es antropólogo por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. Es miembro fundador del proyecto editorial Matapalo Cartonera e integrante del comité organizador del Encuentro Nacional de Poesía Saran de Arte. Bueno, vamos a escuchar ahora sus comentarios. Buenas noches. Para mí es una enorme sorpresa y enorme satisfacción estar presente aquí en el IEP, casa a la que aprovecho en saludar en este año de su onomástico número 50. La amplia producción que ha tenido sin duda ha sido de un valor fundamental para la formación de nosotros como estudiantes a nivel de la región. En el Ecuador, de donde yo vengo, la Escuela de Antropología específicamente de la que yo vengo, se ha nutrido fundamentalmente de algunos estudios de esta casa. Así que para mí este encargo del doctor Rodolfo Sánchez Garrafa ha sido un compromiso, un alto compromiso. He preparado un texto alrededor de la lectura de Apus de los Cuatro Suyos, que tiene que ver con algunas impresiones que ha dejado en mí, con algunos diálogos que se pueden armar a partir de esas impresiones con elementos presentes en la actualidad. Apus de los Cuatro Suyos, la infinita búsqueda del camino. Pretender la explicación del orden no tiene cabida sin la previa comprensión del caos, pues el equilibrio está fundado en la raíz del desconcierto, de donde solo puede surgir, en la medida en que esto sea posible, una voz nítida y profunda, capaz de labrar en la piedra aquello que conocemos como verdad. Pero también la verdad es construida en función del desafío. La misma voz que la levanta como al pilar de la historia se encarga de poner en crisis sus verdades, provocando con ello la expansión de sus significados originales, su posterior desborde y, para nuestra suerte, su constante reinvención. He aquí que la antropología, que su método de trabajo cobran real sentido, pues en tanto ciencia basa su parte medular en una constante relectura y reescritura de su propia producción, teniendo como principal aliado al caos de la duda. El hecho social, de este modo, tiene la misma dimensión del espacio y el tiempo, y como ellos, diría Spinoza, es la continuación de la existencia. Y es capaz de ser leído como una serie de herramientas que contemplan en su ejercicio diversas posiciones para explicar la realidad. ¿Explicar la realidad? ¿En qué medida esto es posible, siendo, como pensaba Barthes, lo verosímil nada más que una opinión? Rodolfo Sánchez Garrafa ha procurado, a mi entender, tener en cuenta la magnitud de esta pregunta para tejer la tesis central del libro que esta noche nos convoca. Apus de los Cuatro Suyos, construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montaña. Para él, la cosmovisión se legitima en una serie concreta de construcciones, acciones, pensamientos y visiones compartidas, en esencia, por los habitantes de los Andes. Esta forma general del pensamiento está asociada a un lenguaje que pone en diálogo el cosmos y la naturaleza, atendiendo al movimiento de cada uno para lograr una racionalidad binaria capaz de ser cíclica en la medida en que los procesos inician y terminan, pero ser infinita en cuanto esos mismos ciclos dan testimonios del pasado, el presente y el futuro. En este sentido, las épocas del año, las regiones del espacio y las formas de parentesco adquieren vital importancia en conjunto, moviéndose como un todo en pos del orden de la vida. De esta forma,
el autor esboza lo que llama su modelo explicativo sobre la cosmovisión andina, y a partir de él inicia un viaje a través de las manifestaciones culturales, imágenes, discursos y actitudes emitidas alrededor de los elementos míticos que envuelven a los apus Ausangate, Sawasirai, Pitusirai, Malmanya y Yanahuanga, orientados respectivamente en el Collasuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Chinchaisuyo, es decir, en las 4 líneas rectas imaginarias cruzadas en ángulo recto que dividían al Tahuantinsuyo. El rito es el terreno central para esta búsqueda. Sánchez Garrafa entiende que intentar la interpretación de la actividad ritual divorciada de su contexto de surgimiento y desarrollo significa el silencio de su importancia global. Por eso atiende las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas en la que esta cosmovisión va cobrando forma propia, particularizando la relación mitológico-simbólica hasta lograr una complementariedad que muestra los hechos de la naturaleza como directamente derivados de las voluntades divinas. El orden especial del pensamiento que tiene lugar en este marco de comprensión jerarquiza, a partir del valor de esta complementariedad, las acciones que marcan en gran medida la cotidianidad de la sociedad andina. En la parte central de esta jerarquía, el estudio permite leer a los dioses montaña, poseedores de un poder que media entre lo humano y lo divino, y condensadores de líneas de parentesco que estrechan su relación eterna con los hombres. Edward Shields, en su análisis de ideología, propone que gran parte de la resistencia de esta en el seno social se debe a la afectividad con la que ha sido propagada. Eso, desde esta lectura andina, tiene sentido, pues como propone Sánchez Garrafa, la relación entre los dioses montaña y los hombres está atravesada por momentos liminales en los que el ciclo festivo condensa experiencia y pensamiento a favor de la naturaleza, logrando de esta forma representar el modo en que se viven y se sienten las relaciones sociales. El Apu, contenedor de un espíritu que tendrá nominaciones locales, representará también para los hombres la organización territorial y el modelo en función de principios de la vida social. A través de él, el Hanak Pacha y Ukut Pacha serán los espacios que dialoguen y decidan el destino de los hombres. El autor plantea un análisis dinámico que muestra una sociedad en movimiento constante. Ha tenido especial cuidado en esto, tratándose en parte de un estudio de estructuras simbólicas en el que la etnografía, etnología, etnohistoria, lingüística y folclore reclaman cada una sus espacios, a veces restrictivos. El discurso de Sánchez Garrafa atiene en la utilización del aporte de cada una de estas ramas y entiende que la ejecución de este pensamiento está determinada fundamentalmente por la supervivencia humana. Las fuerzas productivas, su aplicación y redistribución aparecen entonces especialmente atentas a las necesidades económicas y ecológicas de los habitantes de los Andes, quienes en su deseo por sobrevivir utilizan en igual medida fuerza y naturaleza, expresándolas en acciones agrícolas y ganaderas que representan ora un inicio y un fin, ora una consecuencia y precedente. Así, la cadena de lo infinito se vuelve tangible. Parte importante de la mirada de esta obra pasa por el espacio que ocupa el individuo y la comunidad ante el pensamiento andino. Se identifican entonces un diálogo sostenido entre la necesidad colectiva del ritual y el efecto personal que el mito tiene sobre el hombre. Si el ritual, como apuntaba Enrique Osvaldo Urbano, describe la manera como una sociedad o un grupo enfoca su forma de ser, es porque el mito precisamente sostiene a esa identidad sujeta más allá del devenir histórico. Quizá así se pueda entender la aplicación de estos puntos de vista más allá de los alrededores de los apus en cuestión y lograr que los aportes del investigador Sánchez Garrafa dialoguen con circunstancias condicionantes de la actualidad en otras latitudes de los Andes. Parte importante de este estudio, en el que el autor reconoce la presencia de trabajos de Zuidema y Ortiz, así como ciertas reflexiones cercanas a Hockenheim, Kautsky, Sullivan y Volte, tiene que ver con las fuentes de información y su tratamiento. Entre ellas, la oralidad sobresale inmediatamente, no solo porque la construcción del mito
sostenga su duración en la actividad comunicativa de la lengua, sino porque al tratarse de un compuesto estructural funcional, la relación entre lo que contiene y lo que es contenido tiende a particularizarse, poblando su sentido con una serie de imaginarios que hablan de la diversidad del hombre andino. Rodolfo Sánchez Garrafa, quechua hablante, vilcabambino, ha puesto el oído a disposición de la sorpresa, cumpliendo con ese sencillo pero decisivo principio aquel primordial paso del etnógrafo solitario. Notable el aporte que un trabajo de esta naturaleza puede brindar aparte del debate antropológico en la actualidad, no solo por el valor del análisis con que el autor sostiene la existencia de una visión panandina capaz de mantener su vigencia en la necesidad que tienen los hombres por asegurar sus vidas, sino porque en la construcción de esa idea aporta al diálogo de los otros, dimensionando la complejidad del pensamiento nacido en las entrañas de los Andes y al que el tiempo y circunstancias han sabido desoír en función de la supuesta universalidad que propugna Occidente. A cambio, Apus de los Cuatro Suyos nos abre la puerta para redimensionar los conocimientos que integran la explicación de la realidad andina, logrando un discurso que pone en evidencia la importancia que la naturaleza representa para el hombre y todo el nivel de construcción mítica, ritual, religiosa y social que se ha articulado en esta relación. La actualidad, poblada de una globalidad cada vez más agresiva, apunta sobre todo a la reproducción indiscriminada de lo monotemático. Aquí, esa reproducción se ve reducida frente a los surcos de la cultura, al camino de diversidad que sostiene al hombre andino y que lo lleva a comprender desde una forma particular el tiempo contemporáneo. Atender a ese pensamiento es atender a nuestra propia historia, a la autenticidad con la que ella se va contando en la institución de nuestra vida. Solo así el orden, y entonces una vez más el caos. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Vimos. A continuación vamos a escuchar las palabras de José Luis Ayala. Bueno, él es escritor, ensayista e investigador de la cultura aymara. Estudió en la Universidad de San Marcos y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Se ha desempeñado como periodista, maestro y literato. Distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores, para mí es un honor intervenir esta noche presentando un libro tan importante en lo que va del siglo, toda vez que me une a Rodolfo Sánchez Garrafa una antigua amistad, pero además un sentimiento mutuo de trabajo en una distinta perspectiva. Y estoy absolutamente convencido que este es uno de los mejores libros que trata acerca del Perú. De manera que será una obligación leer, reflexionar y recibir el mensaje que viene desde lo más profundo de los siglos. Este es un trabajo formidable. Yo he hecho un texto que se llama Una lectura del Perú desde la cosmopercepción y la dialéctica andina. Este es un libro, sin duda, que lo hubieran querido leer con infinita unción y fervor peruanista José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Jorge Basadre, José María Arguedas, Ciro Alegría, Luis Valcárcel, José Antonio Encinas, Gabriel Churata, Uriel García, Emilio Choy, Alberto Tauro del Pino, Emilio Romero, Ernesto More, Alfredo Torero, Edmundo Guillén, Alberto Jorge Galindo y Virgilio Roel Pineda, entre otros epónimos peruanos. Se trata de un trabajo de muchos años, no solo de investigación de campo, sino de relecturas analíticas para darle un desarrollo final y coherente como sistemático, con infinita pasión humana, como dice Sánchez Garrafa, cito a Sánchez: a mi vocación por la temática relativa al pensamiento andino y estructuras simbólicas. Fin de la cita. No es una novedad afirmar que
Hay muchos libros sobre historia del Perú oficial y el sistema educativo con criterio neocolonial, pero es necesario reiterarlo, escritos desde engañosas ideas ejes, cuyos argumentos se repiten para construir una visión derrotista, tergiversada, falsa y con una mentalidad pro-hispana. Pero son pocos los libros como Apus de los Cuatro Suyos, Construcción del mundo en los ciclos mitológicos y las deidades montañas, como el de Rodolfo Sánchez Garrafa, que tratan acerca del Perú sideral, esencial, cósmico y maravilloso, desde la perspectiva de la mitología andina en relación a los orígenes y el rol milenario de los apus, las pacarinas, huacas y los achachiras. Este es un tema complejo, ignorado a propósito. Es también antiguo como nuevo. Sin embargo, debido a la globalización sesgada y al postmodernismo impuesto, asistimos a un permanente proceso de avasallamiento y destrucción de la memoria colectiva ancestral y fundacional. La idea es acabar con el imaginario colectivo social y orígenes del Perú, donde lo extraordinario es cotidiano. Además, se trata de sepultar los fundamentos dialécticos de la religiosidad andina, poblada por seres vivos que hablan, se alimentan y caminan, desde el tiempo del Purumpacha hasta la era de los mistis o mestizos, que viene a ser oficialmente el siglo XXI. Además, dos historias pugnan por imponerse desde distintas perspectivas: la historia de los invasores dividida por épocas y la historia andina que se desarrolla por eras. Debido a su formación académica, pero mucho más obedeciendo a sus más profundas convicciones de peruanista ejemplar, Rodolfo Sánchez Garrafa ha escrito un libro que era necesario trabajar para responder a la falsa afirmación de El fin de las ideologías, libro de Francis Fukuyama. Muchos intelectuales celebraron la idea del triunfo del neoliberalismo intelectual como ideológico, pero nada es eterno y todo cambia. Quizás sin proponérselo, Sánchez Garrafa suscribe un libro con un sistema de signos y principios ideológicos propios, como la mejor respuesta a Fukuyama. Muchas veces el escritor se sorprende cuando hay una distinta lectura crítica de su libro, que además de las ideas centrales analizadas, aparezcan otras que quizá no haya previsto durante su escritura. Así entonces, esta noche no solo se trata de una presentación más o menos adecuada, de comentarios que es necesario hacer para que el libro sea acogido con benevolencia por una prensa que solo arroja cacosmia en las pantallas y el papel impreso todos los días. Estamos frente a un acontecimiento histórico, singular y esperado durante muchos años. Rodolfo Sánchez Garrafa, en Apus de los Cuatro Suyos, Construcción del mundo en los ciclos mitológicos, en las deidades montañas, se convierte de hecho en un pensador americano, en un ideólogo quechua aymara, en un altumisayo, un yatiri, un cayaguaya, un achachila, que desde la academia, sin academicismos repetitivos, habla más bien con sencillez, identidad y sabiduría. Pero no es fácil resumir en pocas palabras un libro de antropología e historia social andina, sobre todo de un texto alimentado con una clara ideología descolonizante, desde una distinta cosmopercepción destinada a replantear los orígenes del Perú. Es, en síntesis, una nueva relectura desde la antropología para entender lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos ser. Resulta que no todo cuanto ahora se ha dicho en referencia a los padres generadores de la vida tenga fidelidad con los orígenes y creación del universo andino. No hay duda que la filosofía ha muerto y hemos tenido el privilegio de asistir a sus funerales. Más que cosmovisión, que es un préstamo lingüístico para ver, reconocer el mundo y el cosmos, es mucho más propio y apropiado hablar de cosmopercepción, y ese es el trabajo esencial de Rodolfo Sánchez Garrafa. Apus de los Cuatro Suyos es un texto denso de 333 páginas, muy bien escritas, con trabajos de campo,
testimonios orales, lecturas de crónicas, como de muchísimos libros referidos al tema y con ilustraciones oportunas. Entonces, ahora vayamos al fondo del tema. El libro está dividido por razones didácticas y expositivas en capítulos destinados a conducir al lector para que pueda entrar a un cosmos complejo, humano y ancestral, poco conocido por la gran mayoría de lectores, incluso exigentes en estos temas. Jürgen Colte hace una adecuada presentación y afirma que los antiguos peruanos que construyeron y constituyeron los diversos pueblos y comunidades humanas compartieron la misma percepción cósmica e interpretación dialéctica sidral, aunque en algunos lugares el lenguaje haya sido distinto, pero no el conocimiento cognitivo. Señala que después de la invasión española muchos datos desaparecieron, de allí la necesidad de reinterpretar el pensamiento andino pese a las variaciones del tiempo. Afirma con razón Colte, cito a Colte: la propuesta de Sánchez de hecho permite homologar con más facilidad diversas categorías que se ha considerado fundantes en la comprensión del pensamiento de Sánchez. Fin de la cita. El sumario es una guía para la lectura de un libro referente a la mitología y la cosmopercepción, desde la perspectiva de los dioses montañas, como los apachetas, apus, guamanes, achachilas, pacarinas y huacas, ubicados en diversas latitudes. Lo importante es que se puede identificar a los seres humanos en relación con la naturaleza, las dificultades y bondades del medio social. Los textos del libro se alimentan de investigaciones antropológicas y concurrencia de la etnohistoria, lingüística, etnografía, literatura oral, folclore y etnología. El propósito central es desarrollar un discurso en referencia a los apus Ausangati, a los apus Sarasiray y Pitusiray, Malmanya y Yanamanga de Cajamarca, por medio de trabajos de campo, relecturas y apoyo de una buena cantidad de libros referidos al tema. Aparece muy claramente la idea de identificar, descifrar y fijar la evolución del pensamiento mítico desde la tradición oral, como leer, entre comillas, sus estructuras vivientes, conocer mejor el comportamiento de las comunidades y los pueblos desde la economía, así como división de clases sociales que rigen su existencia en contacto con los apus, llegar hasta el núcleo de los recursos míticos y entender mejor una coexistencia de relaciones de trabajo desde la etnografía, instrumentos de análisis y el uso de la antropología moderna. Debido a la experiencia pedagógica, Rodolfo Sánchez Garrafa, al referirse a la tradición oral y a los apus, señala que en sus investigaciones antropológicas sobre estructuras simbólicas empiezan, cito a Sánchez, a partir de la consolidación de un corpus mítico sobre apus representativos. Procuro, dice, explicar aspectos contextualizados con la cosmovisión e ideas mágico-religiosas que surgen de la vida del hombre andino, expresando de manera de comprender la naturaleza y el medio social en que se desenvuelve. Fin de la cita. Un aspecto importante es la lectura y sistemática revisión de todos los libros españoles que se han ocupado de los gentilares, huacas, tulpas, achachilas, apus y apachetas. Al preguntarse qué es el mito, en ese empeño afirma, cito a Sánchez, hice un señalamiento sobre los puntos de vista funcionalista y estructuralista de la antropología contemporánea, destacando las limitaciones funcionalistas que atribuyen al mito el contenido explicativo histórico. Fin de la cita. Después de una lectura pausada y densa, que no se puede acometer en uno o solo 2 días, un volumen de tantas páginas, resulta que se aprende mucho, porque se trata de una cátedra abierta para el aprendizaje, la educación y el debate. Pero sucede que el lector que oficia de crítico o comentarista se pregunta si el libro será recibido o no, tal como se merece. La respuesta es que Rodolfo ha cumplido con la tarea moral de repensar el Perú.
con su antiguo compromiso de reedificar la memoria colectiva, y ese es sin duda uno de sus más grandes aciertos en este libro. Y no le falta razón cuando afirma, cito a Sánchez: para los andinos, los apus son seres de poder, intermediarios inminentes que actúan en caipacha e interfase ubicada entre los espacios fundamentales del cosmos. Las montañas o dominio de los apus constituyen, por su parte, espacios liminares entre Janampacha y Ucupacha. Esta concepción nativa se mantiene y reconstruye tanto en la estructura mitológica cuanto en los contenidos de trama argumental que conserva la tradición. Fin de la cita. El pensamiento mítico moldea y rige el compromiso social de los seres humanos, pero además interviene la interpretación de los sueños, los presagios, el canto de las aves, la lectura de la coca, el pago de la Pachamama, el conocimiento y el rumor, las voces de los lagos y las lagunas. Todos estos rasgos culturales condicionan la psicología personal como colectiva de las comunidades humanas. La tradición oral, los relatos real maravillosos, oníricos y cosmogónicos, la lectura del universo, de la Vía Láctea, las voces del viento, la presencia de los anchanchos, de las sirenas y condenados, permiten que la soledad cósmica sea asimilada sin tedio existencial ni metafísico. Pero los tres mundos, como Janampacha, el mundo de arriba, Caipacha, la realidad cotidiana, y Ucupacha, el mundo de dentro, están interrelacionados y unidos por una cosmopercepción que a la vez permite mitigar la pobreza social de sitios. Este mismo sentido de unidad y diferencia territorial ancestral, es decir, con la aplicación del concepto de Tinku, se sustenta la división territorial de los suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Untisuyo y Joyasuyo. Hay un orden umbilical mítico como cosmogónico que une a las partes divididas y a la vez dialécticamente inseparables. Los apus son personas vivas y actúan como intermediarios, tienen sentimientos humanos, amarguras, tristezas y alegrías, por lo que es preciso establecer con ellos una convivencia en armonía permanente. Lo esencial es que no envejecen ni mueren nunca, de modo que la eternidad tiene un sentido cosmogónico. Todos los conocimientos expuestos por Rodolfo Sánchez Garrafa deberían ser asimilados por las facultades de humanidades de las universidades peruanas. Los antropólogos, historiadores, arqueólogos, etcétera, etcétera, deberían trabajar en los ministerios de Agricultura, en Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura, Educación y Turismo. Los embajadores del Perú, los agregados culturales, deberían hablar quechua, aymara y además las lenguas amazónicas, como tener una información mínima de estos conocimientos. Los ministros de Educación deberían hablar quechua, aymara y otras lenguas de los pueblos que habitan la Amazonía. Claro que estas ideas parecen peregrinas, pero llegará ese momento histórico, porque para eso se escribe esta clase de libros. Hay hechos que tardan mucho tiempo en consolidarse, pero el proceso dialéctico de descolonización de la historia sigue su curso, y ese es también uno de los méritos pedagógicos más importantes de este libro. Eso ha sucedido en la literatura latinoamericana raigal y cosmogónica. Gamaliel Churata, en El Pez de Oro, así como en Resurrección de los Muertos, utilizó la cosmopercepción andina, y recién durante estos últimos 10 años se le ha leído y comprendido desde la academia. ¿A qué se debe el retraso de la valorización ontológica, así como la falta de ediciones críticas de sus libros? Sin duda, el desconocimiento de los aportes de la antropología moderna, pero reparado en parte este hecho, se debe a la concurrencia de las ciencias sociales, de modo particular a la lingüística, e interés que ha despertado el proceso de descolonización ideológica en América. Churata se ha convertido ahora en un escritor tan importante como Felipe Guampoma de Ayala y el Inca García Solávega. No ha faltado quien ha afirmado que con Churata se inicia el fin de la influencia de la filosofía occidental en la literatura latinoamericana, debido a que reivindica la forma de pensar desde la cosmopercepción, usa la escritura híbrida, la diglosia, la riqueza idiomática y simbología de las culturas quechua y aymara para expresarse desde la célula vital del eje de la periferia y viceversa. Los trabajos de crítica literaria de la
cosmogonía, el aitrio, los apus, las pacarinas, el ajayo watan, los achachilas, las vacas, la célula cósmica y movimiento circular de la vida y la muerte, como los seres que analiza Rodolfo Sánchez Garrafa, permite que se impulse el proceso de estudio de descolonización literaria. ¿Qué hubiera dicho Gabriel Churata de los apus y los cuatro suyos? Haciendo uso de la ucronia, que sin duda es válida para estos casos, seguramente que se hubiera alegrado, escrito un texto superior y no hubiera regateado en ponderar la inteligencia, el conocimiento y amor por el Perú de parte de Rodolfo. Por eso es que alguna vez habrá que escribir un ensayo referente a Rodolfo Sánchez Garrafa y a Gabriel Churata. Hallar los ideales vasos comunicantes, la corriente cósmica sanguínea que fluye en ambos libros, pero sobre todo servirá para entender mejor a Churata, al Perú esencial y cósmico. Churata permaneció desterrado durante 30 años en Bolivia y a su regreso al Perú, en Puno y en Lima, solo encontró pobreza, desprecio, marginación y odio a su genialidad literaria. Todo porque escribía en una prosa quechuizada y aymarizada, tal como lo hicieron en su tiempo Garcilaso y Guamampoma. Churata encontró una sociedad adversa, cuando todavía no se había realizado la reforma agraria, ni los cambios sociales, ni el ascenso paulatino de inmigrantes andinos a círculos comerciales menos culturales e intelectuales ni académicos como es ahora. La pregunta es, ¿qué misterioso y mágico cordón umbilical los une? El libro de Churata es un texto precursor de la literatura latinoamericana, no solo porque se adelantó a crear lo real maravilloso de Alejo Carpentier o lo real mágico de Gabriel García Márquez. Escribió ensayos analíticos sobre estructuralismo analítico mucho más antes que un investigador francés, del que ahora muchos de sus desencantados discípulos no quieren saber nada de él. Pero quien lea Apus de los cuatro suyos establecerá un diálogo con los primeros habitantes del Perú, con los apus, los achachilas, con los gentiles que pusieron las primeras piedras de los cimientos y eternidad de la grandeza del Perú. Gracias a la lectura de este libro se constatará que pese a más de 500 años de destrucción cultural constante, control y sucruzamiento del subconsciente colectivo, estamos aquí. Aquí hablamos, aquí pensamos, aquí escribimos en quechua y aymara. Hemos superado en parte la crueldad, el endurecimiento del poder, la colonialidad y el auxilio de la metafísica, después del crimen cometido contra José Gabriel Tupac Amaru II. Sin embargo, todo cambió, pero el proceso histórico sigue su marcha y no se ha detenido. Bien podríamos decir, ahora que tenemos el uso de la palabra, existimos, reflexionamos por nosotros mismos y hemos empezado a recuperar una distinta manera de pensar. Ese es el aporte mayor y singular de Rodolfo Sánchez Garrafa. Este libro servirá para refundar la democracia, para refundar la ideología, una distinta ideología, una educación plural, servirá para refundar el Estado y la República, pero sobre todo servirá para refundar el Perú cósmico, eterno y esencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Felipe Ayala por sus comentarios. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras del autor, de Rodolfo Sánchez Garrafa. Él es antropólogo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster por la Universidad Católica y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Marcos. Quiero empezar, como es natural, con algunos agradecimientos. El principal al Instituto de Estudios Peruanos que nos acoge esta noche y por haber tomado la decisión de publicar este libro. Tarea que ha llevado bastante tiempo y que significa un logro muy importante, no solo para el autor, sino para los pueblos hacia los cuales está dirigido, los pueblos andinos. En segundo lugar, mi reconocimiento también muy grande, fraterno, por las palabras sentidas que se han servido pronunciar aquí mi colega el antropólogo Víctor Vimos y mi amigo y andino como yo, José Luis Ayala. Creo que ambos, desde distintos puntos de vista, han coincidido en mostrar
los alcances de este trabajo, cierta intencionalidad y quizá algunos resultados que van más allá de lo que el mismo escritor se propone, pero que no son menos importantes que aquellos de orden científico, racional, etcétera, que nos llevan a escribir, a investigar sobre nuestra realidad. Se trata, pues, en el caso de Víctor Vimos y de Luis Ayala, de dos personalidades valiosas, andinos ambos, proceden de puntos casi extremos y opuestos de los Andes, del Chinchaysuyo ecuatoriano y José Luis Ayala del Altiplano Sur, que forma parte del Collasuyo, quechua el uno y aymara el otro, pero como se ha apreciado, premunidos ambos de una identidad semejante y una capacidad para reconocer el fondo histórico de nuestra cultura. También mi agradecimiento especial a Jürgen Golte, que esta noche está ausente. Desde luego lamento mucho la ausencia de este maestro, pero quiero expresar acá en esta oportunidad mi reconocimiento especial, y hubiese querido que sea una noche de homenaje a su dedicación, a su trayectoria, pues se trata de un peronista que llegó muy joven al Perú, casi posadolescente, y decidió quedarse para siempre acá, ¿no? Sirvió durante muchos años de enlace entre su universidad, la Universidad Libre de Berlín, y la Universidad de San Marcos, profesando en ambos temas americanistas. Con él me une una amistad muy especial, porque lo reconocí desde un primer momento como un maestro con gran capacidad de dirigir, ideas muy sólidas sobre cómo hacer antropología, y desde luego que él cumplió en un primer momento con mucho rigor su papel de director, de orientador del trabajo, pero creo que al pasar los meses, con el transcurrir del tiempo, nos convertimos en dos buenos amigos que hemos hecho un buen trecho del camino juntos. Y creo que esa sociedad ha sido productiva porque ambos llegamos a producir dos textos que se emparentan entre sí. Jürgen Golte ha escrito un libro sobre moche, iconografía y sociedad. Y yo, el libro que ustedes tienen entre manos ahora, Apus de los Cuatro Suyos. Mi investigación tiene la peculiaridad de inspirarse en ideas iniciales elaboradas por Ana María Hockenheim, que no les es una investigadora que no les es extraña a ustedes, sino más bien muy familiar. Ha escrito un libro excelente sobre iconografía mochica, y ella elabora unos primeros planteamientos, desarrolla unos primeros esbozos de modelo para entender la producción iconográfica moche. Por su lado, Jürgen Golte estudia también la iconografía moche y introduce la idea de que las representaciones que están en los cerámicos moche no son aislados, sino que forman parte de un sistema y que hay que entenderlo en su globalidad. Es a partir de estas ideas y de estos trabajos que parten de la iconografía y que apoyan sus investigaciones en el estudio de mitos tempranos y de mitos recolectados en etnografías, que yo emprendo un camino quizá inverso pero complementario. Me ocupo de estudiar y explicar la tradición oral, los mitos, y para ello trato de sustentar mis planteamientos en los resultados de la investigación iconográfica. De manera que en un primer momento los trabajos de Ana María Hockenheim y Jürgen Golte van a ser muy importantes y son inspiradores para este estudio que ustedes tienen en vuestras manos. Hablar de pensamiento andino, porque de eso se trata el libro, puede resultar, digamos, una tarea de enfrentarse con algo abstracto.
¿no? El pensamiento andino en realidad es un constructo, pero creo que en el libro he procurado aterrizar, para decirlo de la manera más sencilla y directa, ¿no? En el libro nosotros hemos tratado de ver estructuras concretas, contenidos concretos y significantes que pueden cambiar, pero tras de los cuales, o subyacentes a las cuales, existen relaciones que permanecen como contenidos dentro de nuevos continentes. El libro se nutre también de la participación de inteligencias de andinistas de todos los tiempos, ¿no? Hay alguien que ha hecho ya una aproximación, un estudio rápido sobre el libro y le llama la atención la cantidad de volúmenes que se ha tenido que revisar y que están en la bibliografía del trabajo. Creo que en realidad este dato es referencial, pero sí, hay una masa crítica muy importante sin la cual no sería posible avanzar. El hecho es de que esta masa crítica, a mi juicio, es una masa crítica dispersa, como fragmentos de un rompecabezas. O sea, se estudia por segmentos. La realidad del mundo andino, de nuestra cultura, está estudiada por partes, a veces con mucha profundidad, pero no llegan a ofrecer una visión global estructurada. Hablamos mucho nosotros de que la cultura andina es una cultura holística. Sin embargo, al agarrar cualquiera de estos textos, no encontramos con facilidad dónde está lo holístico de la cultura andina. Y entonces, un estudio de esta naturaleza que procura ofrecer un enfoque general sobre la cosmovisión o cosmopercepción que con bastante propiedad llama José Luis Ayala, no hace otra cosa que confirmar y allanar el camino para aproximarse de una manera más productiva, ¿no?, a acercamientos diversos desde las disciplinas distintas que cada uno de nosotros puede practicar y de hecho practica. También es justo reconocer de que no puede hacerse un trabajo de esta naturaleza, emprenderse, sin contar con lo que se llama un estudio del arte, un estado del arte. ¿Cómo podríamos hablar nosotros de pensamiento andino? ¿Cómo podríamos hablar nosotros de construcción del mundo, etcétera, sin hacer un balance más o menos exhaustivo de los aportes, de las debilidades, etcétera, en los distintos acercamientos que se han tenido hasta la fecha, ¿no? Hay grandes aportes de los andinistas. Tengo que reconocer, por ejemplo, aportes de Suidema, tengo que reconocer aportes de Urbano, aportes diversos, de Viol, etcétera. Pero evidentemente, y no es por, digamos, falta de modestia, el hecho es de que a la larga encontramos de que cada uno de estos trabajos tiene pues fuertes limitaciones y que esas limitaciones son desde luego superables, discutibles y superables a la luz de marcos apropiados de comprensión, marcos inclusivos de comprensión. En esta tarea de contar con un estado del arte ha sido de mucha utilidad todo el esfuerzo que ha realizado Luis Millones en muchos años. Él es quizá uno de los primeros antropólogos y etnohistoriadores que se preocupan por hacer un balance de los estudios de la religión en el Perú, ¿no? Aunque en realidad él no entra al estudio de las metodologías mismas utilizadas en los trabajos que revisa, pero hace un derrotero cronológico que ha sido muy importante y que ha sido una llave para poder avanzar en este camino. No es el único trabajo, por supuesto, porque sería largo enunciar esto, pero es probablemente uno de los esfuerzos más notables que hay que poner de relieve. La otra idea es que el libro Apus de los Cuatro Suyos ofrece un modelo, desarrolla un modelo. Hay muchas maneras de poder hacer un libro, ¿no? Quizá una de las maneras un poco más difíciles es
plantearse un modelo y luego poner a prueba ese modelo y ver si el modelo que uno está proponiendo funciona o no, y hacer los reajustes correspondientes. Hay otras maneras. Los estudios etnográficos tienen también su propia metodología para poder alcanzar resultados a partir de objetivos, etcétera, que se pueden contrastar con los resultados, ¿no? Sin embargo, me mantuve firme en la idea de que era necesario estructurar un modelo. Lastimosamente, mi modelo no es matemático, por ejemplo, como podría ser deseable, y lo hacen algunos antropólogos ingleses, por ejemplo, que llegan a desarrollar ese tipo de modelos, ¿no? Pero tratándose de una investigación básicamente cualitativa, creo que un modelo como el que se ha construido es muy útil, puede seguir siendo puesto a prueba, no es un modelo definitivo, es un modelo flexible, pero es un modelo que ha arrojado resultados. Y se ha probado en la medida en que el autor ha intentado, y lo ha hecho, el tratar de ver de que cualquier dato nuevo se pueda explicar dentro del modelo, porque si un dato nuevo no encaja dentro del modelo, nos está planteando ahí un problema teórico y metodológico muy, muy importante, muy serio, ¿no? Entonces obliga a revisar, a hacer reajustes en el modelo, que seguramente el modelo está fallando en algún aspecto, ¿no? Pero en este caso, este modelo no es un modelo pensado en laboratorio, sino es un modelo que recoge elementos propios de la cultura andina, recoge, por ejemplo, las homologías. Para decirlo de una manera bastante simple, ¿qué son las homologías? Las homologías son las relaciones de semejanza, complementariedad, que puedan existir entre dos realidades que se contrastan. Y evidentemente dentro de un mundo en el cual el sistema es binario, como es el de las culturas andinas, entonces hay dos realidades que el hombre andino en su observación del cosmos pone en contraste. Por un lado, el mundo sideral, del que ha hablado Ayala, el supramundo, y por otro lado la sociedad humana. El supramundo tiene la característica de que, bien observado, aporta una serie de datos a la observación. El supramundo no es un mundo caótico, es un mundo organizado. Tiene una serie de ciclos y de ritmos, y esos ciclos y ritmos son percibidos por todos los pueblos, por todas las culturas, pero organizados explicativamente de diversas maneras. Y lo importante es tratar de ver cómo organizaban los antiguos peruanos, los hombres del Tahuantinsuyo de todos los siglos pasados, cómo organizaban esta explicación de homología. Pero no se trata solamente de una homología en un solo sentido, es decir, de ver de que hay una alternancia entre el día y la noche, que hay ciclos estacionales durante el año, que hay cambios climáticos durante el año, que las especies se reproducen de una determinada manera que está relacionada con esos ciclos y ritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ciertos fenómenos celestes no muy comunes pueden significar muchas cosas respecto al destino de la sociedad viva. Sino que, por otro lado, inversamente, hay también el otro esfuerzo, el de explicar el mundo, la realidad del cosmos, utilizando la observación de la sociedad misma, de la forma como están organizados los hombres. Y es por eso que el universo, los seres del universo, están explicados en términos de género, por ejemplo, ¿no? Los seres que pueblan el espacio son varones y mujeres, machos y hembras, según las culturas. Para algunos, mayormente, el sol es masculino, la luna es femenina,
¿no? Y hay una alternancia entre un tiempo solar y un tiempo lunar, un tiempo que pertenece a la luz y otro tiempo que pertenece a la oscuridad, a la muerte, al mundo de los muertos. Pero también hay otros elementos que son muy propios de la observación de la sociedad, que se aplican también al mundo, al supramundo, y es el hecho de las jerarquías. Así como en la Tierra hay jerarquías, pues en el mundo cósmico también está organizado, los seres que pueblan el universo están organizados jerárquicamente, y eso hace posible una visión especial. Por eso es de que hay un sol, por eso es que hay padres que tienen más cama y que otros, ¿no? Y hay jerarquías entre las divinidades, ¿no? Y el Inca puede justificar su poder porque hay unas maneras de legitimación del poder a través de la ideología que se tiene y de esta cosmopercepción que es compleja, como digo, ¿no? En donde hay una homología de doble sentido. En realidad es mucho lo que se puede decir sobre eso. Ustedes tienen bastante material para poder enriquecer esta mirada. El hecho es de que a partir de esto partimos de algunas hipótesis. Una de las primeras hipótesis es de que en los Andes se ha generado a lo largo de miles de años, aquí nos visitan ilustres arqueólogos, etcétera, que nos podrían explicar realmente a cuánto de profundidad en el tiempo tiene el desarrollo de la cultura en América. Cada vez el tiempo se va extendiendo más y más profundamente. Pensamos que eran 10.000 años, 20.000 años, 30.000 años, 50.000 años. Estamos avanzando cada vez más, ¿no? Entonces, el arcaico, etcétera, está cada vez más lejos y hay que dividir, ¿no? En un arcaico temprano, un arcaico medio, un arcaico tardío, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en tantos miles de años se tuvo que elaborar y se elaboró una cosmovisión de base. Esa cosmovisión de base nos emparenta a todos los pueblos americanos, aztecas, mayas, chibchas, todas las culturas pre-incas del Perú, los grandes horizontes, el horizonte Chavín, el horizonte Huari-Tiahuanaco, etcétera, etcétera, en donde con toda seguridad tuvo que desarrollarse lenguas francas y tuvo que producirse una intensa movilidad en los Andes, apoyada en los recursos que para entonces ya se disponía. Grandes movimientos caravaneros, ¿no es cierto?, tropas de llamas, etcétera, que viajaban comercializando en circuitos por todo el territorio del Tahuantinsuyo, acompañando al hombre, ¿no? Y ustedes saben que donde llega el hombre y donde llegan las caravanas, llegan también las ideas. Entonces esa era la forma en que se iba consolidando por muchos miles de años esta cosmovisión de base. Cosmovisión de base, flujo compartido de ideas que permitió medir el tiempo de una determinada manera, organizar el espacio, elaborar sistemas coherentes de clasificación. Vean ustedes qué complejo es el asunto. No es que la cosmovisión es una manera de pensar, yo pienso en los apus, le hago un pago, no, eso está determinando en realidad mi existencia por completo, mi visión del mundo, mi manera de relacionarme con el pasado y con el futuro, y mi manera de asimilar la modernidad. No se crea que la tradición tenga que entrar necesariamente en conflicto con la modernidad, no. Hoy pueblos que sostienen su cultura sólidamente, los pueblos asiáticos, y pueblos como el pueblo aymara, etcétera, tienen aspiraciones de ser modernos. De hecho, lo están logrando. Entran en la empresa, entran en la ciencia, entran en la producción, etcétera, pero procurando mantenerse fieles a sus maneras de pensar, ¿no? Ya que la cultura, ¿no?, la cosmovisión, etcétera, es en realidad un gran capital.
El capital no es solamente, señores, el dinero. El capital son los recursos mentales, las herramientas conceptuales que nosotros poseemos y que nos permiten entrar con ventaja o por lo menos en igualdad de condiciones con otros pueblos. Eso se llama interculturalidad, es decir, a la relación respetuosa entre pueblos, que respetan sus maneras de pensar y de explicar el mundo, el universo. La otra hipótesis es de que desde la invasión española, por supuesto, no hay que desconocer que este fenómeno ha ocurrido, se desemboca en un proceso de reinterpretación de la cosmovisión. Pero hay que poner a ese proceso de reinterpretación en su sitio, ¿no? No significa ni mucho menos un pachacuti total, ¿no es cierto? Ni han desaparecido las sociedades, las culturas están vivas. Caminemos los Andes y vamos a ver nosotros que las culturas quechua, aymara, que las culturas amazónicas están vivas. No son culturas muertas, señores, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros nos llamamos país multicultural o pluricultural. Y además somos un país multilingüístico, ¿no? Y la lengua, por supuesto, es el principal repositorio de la sabiduría, ¿no? Y el principal garante de que esa cosmovisión no desaparezca. Por ello es de que habría que intensificar todos los esfuerzos. Y Alaga es muy importante. Sé que alguna universidad recientemente, por ejemplo, permite que sus doctorandos puedan acreditar su conocimiento acerca de la cultura con el dominio de las lenguas originarias. Nosotros en San Marcos, cuando yo estudiaba el doctorado, peleamos durante 2 años tratando de que nos reconozcan ese derecho y no se pudo. No se pudo realmente, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Razones administrativas, burocráticas, etcétera, etcétera, pero sobre todo falta de voluntad y de comprensión y de entendimiento de estas situaciones. Hay que entender. Así como es importante conocer lenguas modernas, que duda cabe. Hay que conocer chino, hay que conocer las lenguas que van a dominar el mundo en los próximos siglos. Pero debemos conocer nuestras lenguas, ¿no es cierto? Porque esa es la garantía de que vamos a seguir siendo lo que somos y que no nos vamos a transformar en otra cosa. Y que siendo lo que somos, estamos en la capacidad de contribuir eficazmente y de una manera muy sólida y contundente en el desarrollo no solo del Perú, sino de la humanidad entera. Desde el Paleolítico, es decir, desde que el hombre cruzó, no sé, el estrecho de Bering, o quizá entró por la Antártida, o hizo sus viajes por la Polinesia, etcétera, ¿no es cierto? Se elaboraron una serie de principios, que es interesante hacer un recuento de estos principios. Por ejemplo, los pueblos andinos reconocen la relación entre los fenómenos celestes con el mundo primordial. Este es algo elemental ahora dentro de la física contemporánea, ¿no es cierto? Quienes quieren entender el mundo primordial tienen que estudiar los fenómenos celestes, y eso hacían nuestros antepasados. También se estableció la ligación entre las especies y el mundo inorgánico, cosa que hasta hace algunos siglos era poco menos que una, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no? Pecado sería poco, ¿no? Era blasfemia, es decir, de que nosotros, todos los seres, podríamos estar vinculados de alguna manera unos con otros. No, el hombre había sido creado de una manera muy especial, en algún sitio. No tenía nada que ver, ¿qué? Con los monos. Además, eso de hablar de los monos es, por supuesto, una brutalidad, ¿no? Porque sabemos de que no se trata de eso, sino que es una manera de decir más bien peyorativa de la teoría de la evolución, rebajarla, ¿no? Pero, no, el parentesco es mucho más. Estamos emparentados con los organismos unicelulares, estamos emparentados con todo. O sea, la vida es una sola. Y esa comprensión de esa relación era parte esencial de la manera en que pensaron los antiguos peruanos en el Tahuantinsuyo y antes de que este Tahuantinsuyo se estructurara. El parentesco entre las especies. Desde luego que en el mito hay maneras, no es un lenguaje científico el que nosotros esperemos encontrar ahí, hay que estudiarlo, ¿no es cierto? Pero cómo se
traduce eso? Se traduce simplemente en las relaciones de hermandad, en las relaciones de afinidad, en las relaciones de compadrazgo, etcétera, entre las especies. ¿No es acaso la perdiz que le trata al zorro y le trata de compadre, u otra especie le trata a otro de tío? Nosotros cuando nos encontramos con el zorro también le decimos el tío. Estamos reconociendo que hay una relación entre eso, ¿no? Y los términos con que se denominan a las especies son muy importantes. Por ejemplo, al zorro se le llama lari, y en algunos mitos, cuando Morote Best recoge este mito del zorro chamarro que va de fiesta en fiesta y enamora a las mujeres y tiene relaciones con ellas, lo muestra como un joven apuesto, bien vestido, etcétera, que toca instrumentos. Entonces él dice lari porque toca el clarín, pero en realidad lari es un término de parentesco, ¿no es cierto? Entonces está aludiendo el mito a relaciones interétnicas entre gente que procede de distintos pisos ecológicos o de distintas partes del archipiélago, si se quiere decir, ¿no? Y entran en relación, ¿no? De distinto tipo. En realidad, por ese lado también tenemos un camino muy largo, muy amplio para poder estudiar. Seres fundadores con capacidad de transformación, eso es muy importante. Si bien no se habla de seres creadores, pero son seres fundadores, héroes culturales, etcétera, con capacidad de transformación, con mayor o menor kamai, ¿no? Es decir, mayor o menor energía reproductiva que hay que revitalizar cada cierto tiempo. Entonces, ¿a qué se debe que el hombre de los Andes hace los pagos, por ejemplo? Trata de conseguir la benevolencia de sus deidades o de sus divinidades. Se debe a que en su idea hay maneras u obligaciones que permiten de que ese kamai no desaparezca, sino que se refuerce. Y por eso es que las montañas, los apus, son seres hambrientos. Están hambrientos y hay que alimentarlos. Con Muyu, con otros presentes hay que alimentarlos. Y para ello hay que trabajar intensamente. Y se pone en movimiento todo el aparato de una organización que es grande para poder cumplir y satisfacer esas necesidades. Y hay una participación animadora de divinidades lejanas y opuestas, no solo en el mundo andino, sino en el mundo amazónico. Originalmente hay un mundo de caos, lo que sería Tutañanca, o algo así, o Yanañanca, ¿no? Un tiempo de la oscuridad, del desorden, del caos al que ha hablado acá Víctor Vimos, ¿no? Pero después esto se organiza de una manera, con el aporte no de una divinidad creadora, omnipotente, sino con el concurso con la interacción o tincui entre los espacios básicos del universo. O sea, tan necesario para la vida es el inframundo como lo es el supramundo. Nuestros antepasados se van al inframundo, también hay que recordarlos a los antepasados. Es importante porque ellos nos proveen de una serie de recursos. Son los principales controladores del agua, por ejemplo. Y todos los mitos del agua tienen que ver con los ancestros. Y son los que cuidan y ayudan a que se reproduzca el ganado, no solo las llamas, las alpacas, sino también toda especie que haya sido introducida, los caballos, lo que sea. Porque todo se incluye. Por ejemplo, ahora hay una larga mitología acerca de las habas, y sin embargo las habas no son originarias del mundo andino, pero hay casamiento en la familia de un hijo o de una hija con el espíritu de las habas, no con las habas, por supuesto, sino con el espíritu de las habas, o sea, con lo que los maxiguengas llaman el sankarite, o sea, el espíritu primordial de la especie. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, pensemos en un mundo que está poblado de infinidad de seres que entran en relación con los hombres, que son activos, ¿no es cierto?, y que pueden ser benévolos o no, según el hombre tenga un comportamiento con ellos. Y este es un antecedente de
las tesis ecológicas, digamos, que están tan en boga en nuestro tiempo, ¿cierto? Y probablemente esa fue una de las razones por las que hubo un gran entendimiento con el tipo de evangelización que los franciscanos hicieron en el Nuevo Mundo, ¿no? Un tipo de evangelización muy enculturada, digamos así, diferente a la que hicieron los jesuitas o los agustinos, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús o del niño Manuelito, ya no en un pesebre, sino en una gruta, en una cueva. Eso inmediatamente es asociado con la salida de los seres que salen del inframundo y que nacen en la pajarina. Entonces el 25 de junio es precisamente eso, ¿no? El actualizar la aparición de las especies sobre la tierra y la reproducción a través de la pajarina en el renacimiento del sol, que no es otra cosa. Jesús representa en este caso así al renacimiento del sol. Va a reemplazar al sol viejo que va a descansar al mundo de los muertos, al inframundo, y sale un nuevo sol joven. Y en Huamapoma ustedes van a ver representados los dos soles de una manera diferente. Hay un sol joven que aparece en cierto solsticio, en el solsticio de verano, no, en un solsticio de invierno, y un sol viejo barbado, ya cansado, que es el que representa al sol del solsticio de verano, época en que debe ser reemplazada por un nuevo sol, ¿no? Hace poco Bob Benfer hizo una investigación con la Universidad de Villarreal acá en Bellavista y encuentra una escultura maravillosa del arcaico, hecha en barro crudo, en un habitáculo con un pequeño resquicio, una pequeña ventana, en donde justamente en el solsticio de verano entra un rayo de luz y se enfoca sobre un gran disco que representa un rostro de niño, ¿no? Entonces vean ustedes la profundidad de estas ideas, ¿cierto? Y su permanencia. Ideas que no van a desaparecer pues entonces en 50 años o 100 años, ¿no? 500 años es poca cosa en realidad, si tenemos en cuenta estos hechos, ¿no? Que cada día van consolidándose, van enriqueciéndose gracias a la investigación arqueológica que avanza a pasos agigantados, ¿no es cierto?, nuestro reconocimiento, y de las otras disciplinas sociales. No voy a extenderme, voy a procurar ser más breve, pero quisiera decir de todos modos que en el estudio se ha probado y presentamos evidencias sobre los apus, ya se ha dicho, como mediadores. Ellos, como nosotros, están en Caipacha. Caipacha es un poco diferente a Ujupacha y a Janagpacha. Caipacha no es un espacio de poder, es un espacio de encuentro. A esos espacios de encuentro se llama espacios liminales. Son espacios en donde uno puede interactuar ya sea con el supramundo o con el inframundo. Nuestros templos cristianos también son espacios liminales. Uno entra a un templo y por el solo hecho de entrar al templo siente que entra en una relación especial con otro mundo. Esa es la importancia y la significación, y por eso los templos tienen que ser imponentes, tienen que tener ciertas características para poder influir. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que en la Huaca de la Luna o en la Huaca de Cao, pues se tengan que hacer grandes pictografías, grandes murales, para que las miles de personas que asisten a las grandes celebraciones puedan ver y sentir que realmente están entrando en un centro sagrado que les está hablando de tiempos primordiales y que está actualizando una realidad que sigue siendo presente. Ausangate, cuando se estudia Ausangate, una de las ideas principales, se las resumo, es la idea de los linajes. A Ausangate le llaman el macho Ausangate, es el viejo Ausangate, el padre Ausangate. Ausangate tiene un hermano, el Cayangate, tiene nietos, el Hawaicate, etcétera, etcétera, y hay una serie de otras divinidades, mujeres, etcétera, algunas de las cuales se casan con los hombres y forman linajes. Entonces, viene de Jata,
Es una palabra aymara que significa eso, justamente familia, linaje, etcétera, ¿no? Convocatoria de linajes. Esa es una idea muy importante. Y por eso es que Coyoriti, etcétera, pues congrega gente, porque este Apu poderoso no solamente protege a los suyos, sino que protege incluso huacas que son perseguidas. Cuando en el mito Tunupa perseguía a las huacas, desde el Collasuyo, etcétera, las perseguía y las persiguió por mucho tiempo, las huacas huían despavoridas, porque no querían ser eliminadas. Algunas lograron refugiarse en el Ausangate, otras en Pariajaja y otras en algún otro lugar. Hoy mismo, en las fiestas de Coyoriti, hay gente de distintas etnias, de distintos pueblos, que sube al Ausangate, ya cortan, no carambanos, como decía Santa Cruz, Pachacuti y San Jamaygo, es decir, estalactitas y estalagmitas, sino cortan bloques de hielo y se los traen a la espalda y los llevan a los templos de la ciudad. Esa es una manera de representar la recuperación de sus huacas. Sus huacas están en el Ausangate, hay que ir a buscarlas, hay que ir a un reencuentro con las divinidades de los grupos étnicos. Bueno, estas cosas y otras también las van a encontrar en este libro. En Pituciray y Sahuaciray se trata del tinku sexual. Ese es todo un ciclo que habla de la historia de dos amantes que, bueno, practican una relación que no estaba bien vista, huyen y finalmente están petrificados porque les amanece y no logran escapar. Es una historia muy larga que la registran varios cronistas y que los estudiosos europeos trataron de ver como una reedición de cierta novelística o de ciertos relatos bucólicos, etcétera, muy propios del post-renacimiento, etcétera, ¿tá? Es posible que ciertas formas hayan sido asimiladas así porque los que han escrito esto estaban educados de esa manera, pero las ideas esencialmente no cambian, las relaciones no cambian. Y entonces lo que hay que saber es penetrar dentro de esos nuevos continentes y encontrar las relaciones y encontrar los contenidos. Y lo que nos va a decir ese mito es otra cosa, es la relación con los ancestros, por la distribución del agua. También ahí están los lares, y están los antepasados, están las momias de los antepasados. Justamente, Acoya Yanapa, el que se enamora de Chuquillanto, su nombre mismo quiere decir cadáver, es decir, muerto, ¿no? Y bueno, en todas las versiones, cada una de ellas habla de eso, la relación de los lares con los urcos, de los omas con los urcos, etc. En Malmangia, las montañas hambrientas, dueños de la riqueza del subsuelo, protectores del ganado, que luchan también entre ellos por la hegemonía y por el dominio del espacio. Y en Yanahuanga, algo muy especial, no podía ser de otra manera, el norte, las artes curativas, el trastrueque del mundo, la despetrificación, el control de las aguas inestables, los huaicos, el oljaiguas en el valle medio costero, la presencia de los yanayacos y la lucha también por las hegemonías del valle medio, que también se presentaban acá, en el Chillón y en el mismo Rímac. Leamos, si no, a María Rostorovsky y sus distintos trabajos, ¿no? Bueno, muchos de los cuestionamientos a la autenticidad andina resultan ahora débiles, se han venido abajo, frente a los resultados de la investigación arqueológica y etnohistórica actual. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha cuestionado el dibujo cosmológico de Juan Santa Cruz Pachacuti. Se ha dicho, no señor, esto representa una fachada de los templos de Europa, etcétera, por su forma, tal. Han pasado unas cuantas décadas, se han descubierto los murales Moche, y señores, el dibujo de Guamán Poma es un dibujo fidedigno, más bien es un dibujo simplificado, porque Guamán Poma ya no pudo ver, no estaban descubiertos los murales Moche, le contaron seguramente a él cómo era, hizo un gran esfuerzo y dibujó con bastante aproximación. Eso que se llama el altar del Joricancha, ¿no? Pero vean ustedes, visiten el Templo de la Luna y vean esos murales, llamados complejos, unas representaciones del cosmos realmente fascinantes.
cuando mi amigo Roberto, que está aquí presente, ¿no?, mi editor del libro Cosmos, Cosmos Moche, encuentra el libro y se da cuenta de su importancia, a pesar de un libro que se ha escrito con posterioridad a Apus de los Cuatro Suyos, pero tuvo la suerte de nacer antes, ¿no? Entonces, digo, no, este es un libro que hay que valorarlo, vamos a publicarlo, se hizo una edición bilingüe importante, y estuvo en esa presentación el descubridor del señor de Zipap, Walter Alba. Y Walter Alba dijo así simplemente: estos murales son la piedra de Rosetta. Claro, y todavía no hemos terminado de leerla, hemos empezado a leer. La tarea de leer todos estos testimonios es vuestra, ya no la de los que estamos acá, sino la tarea de todos los jóvenes. Esta es una tarea de futuro, pero que hay que comenzar a hacerla ahora, ¿no? Y así como esto, otros más, ¿no? Por ejemplo, los registros de cantos, los cantos de Molina, la idea del árbol genealógico, que han dicho que es una idea europea, pero en realidad se hacen las excavaciones y se encuentra desde Chancay la representación del árbol como representación del linaje, con una diferencia, ¿no es cierto? Mientras en la genealogía occidental la representación es de arriba hacia abajo, es decir, ascendientes y los descendientes abajo, en el mundo andino es al revés. Los ascendientes están abajo, lo que llamamos ascendientes, y los descendientes estamos arriba. O sea, somos los frutos que cuelgan en el árbol. Por eso es que Santa Cruz Pachacuti dibuja un árbol y dice Corichaucho, Colquechaucho, es decir, los descendientes por la línea paterna y los descendientes por la línea materna. Así es. Otras ideas como el zorro, el paco, etc. Deja que lean un poco el libro. Sí. Me sugieren que en realidad lo dejemos como una tarea para ustedes, para leer. Les diré solamente de que este libro es un libro que les muestra un universo con ideas maravillosas, un arsenal conceptual sumamente sofisticado, etc. De alguna manera me recuerda el día en que mi padre me obsequió el libro de las 1001 noches, cuando yo todavía era niño, y me quedé fascinado realmente, así con todas esas historias, ¿no? Pero descubrir el mundo andino y empaparse en su tradición oral es descubrir un mundo más maravilloso. O sea, qué mitología griega, egipcia, ni de cualquier otro pueblo. La mitología andina es una mitología maravillosa, fascinante, inagotable. Bueno, gracias a Daniel Quispe Machaca por haber escrito algo sobre este libro, que es el resultado no solo de 8 años, como él bien lo advierte, sino de 40 años o de toda una vida, ¿no? Y yo digo, sí, hay una filosofía andina, ¿cierto? Como lo reconocen Sterman y Luis Alvisuri, quien ha escrito un libro, Andinidad, que es un libro magnífico y que todos también deberíamos leer, ¿no? Por ello debemos difundir los trabajos serios sobre lo mágico religioso en la vida del hombre andino. Abundan actualmente libros llenos de tergiversaciones sobre la cosmovisión andina, creados con fines netamente comerciales. Apus de los Cuatro Suyos es un aporte a la comprensión íntegra de nuestra cultura. Eso me lo escribe una amiga en un correo de esta mañana. Termino diciendo simplemente, para no hacer otra cosa, Causacho un Tahuantinsuyo, Ayaya Pusisuyo, viva el Perú. Muchas gracias por vuestra atención.